lugares que uno visita y hay lugares que, sin darse cuenta, terminan convirtiéndose en parte de uno. A mí eso me pasó con un pequeño pueblo de Polonia llamado Gryfino. Después del caos del supermercado y que todavía nos quedaban unos días libres, dijimos, bueno, vamos a conocer el pueblo donde vamos a vivir. Y sin saberlo, ese paseo iba a hacer que empezara a enamorarme de Polonia. Ese día nos levantamos y estaba haciendo un sol hermoso y dijimos, bueno, aprovechemos para conocer el pueblo. Nos alistamos, nos vestimos, comimos y salimos. Emprendimos la caminata de 40 minutos porque todavía no sabíamos que existía transporte público, pero fue una caminata muy linda porque pues desde el momento uno empezamos como a pensar cómo iba a ser el pueblo, a imaginarlo, ¿no? Realmente lo que uno se imagina no le da nada a lo que realmente es. Ese pueblo es chiquito, pero es muy lindo. Estábamos en primavera, entonces empezabas tú a ver los colores más vivos, el ambiente mucho más cálido, salían ya los animalitos, escuchabas tú diferentes animales. Como Gryfino, pues es muy natural, muy naturaleza, es un pueblito muy tranquilo, pues el silencio, todo es realmente muy chévere, es muy agradable. Empezamos a caminar y lo primero que pues vimos fueron casas, las casas súper lindas, europeas. Realmente Gryfino es un pueblo que es muy antiguo, entonces todavía hay casas muy antiguas, como de otra época, entonces te hacen sentir como literal en una película europea, los jardines, su estructura muy polaca, muy al estilo antiguo. Ves casas de todo, ves casas donde hay literal polacos ya muy antiguos de vieja data que tienen su jardín muy cuidado, que tienen su casa literal súper linda y uno dice, wow, si así es por fuera, no me imagino por dentro. Obviamente también hay otro tipo de casas donde pues son mucho más antiguas, donde la gente de pronto no está o son casas de empresa, entonces no están tan cuidadas, pero igual se ven lindas por fuera. Hay otras que dan terror, que uno dice, oh no quisiera vivir ahí ni entrar ahí, si nos pasó. Pero ese día caminamos, vimos pues que era muy tranquilo, muy solitario. Gryfino pues al ser pueblo chiquito hay poca gente y entonces pues tú puedes caminar tranquilamente, no es el caos de Latinoamérica. eh, las estructuras son muy lindas, entonces nos guiamos con Google Maps y primero llegamos a la estación de tren. La estación de tren, pues nosotros nunca habíamos visto una estación de tren europea y fue una cosa de otro mundo. Nosotros nos sentíamos literal parte de una película europea antigua. Su estación es muy antigua, chiquita, pero es perfecta para el pueblo. Entramos y dijimos como, wow, cómo se sentirá viajar en tren. En ese momento llegó un tren y lo vimos y vimos a la gente salir como muy tranquilamente. Entonces ya uno dice, wow, debe ser chévere viajar en tren porque pues debe ser una sensación muy diferente a lo que tú estás acostumbrado a viajar en bus o o muchas veces en metro, por ejemplo en Medellín, en Colombia. No sé, como que uno dice, wow, esto es completamente diferente a lo que uno vive y lo que uno ha vivido toda la vida, entonces para uno es todo súper chévere. Después de ahí, de salir de la estación de tren, nos fuimos al muelle. El muelle es la cosa más chévere de Gryfino. Es un lugar muy lindo, su agua es muy tranquila, dicen que es fría, pues no se puede nadar ni nada, pero dicen que es el agua helada, pero su corriente es muy tranquila y ese río cuentan que llega hacia, o sea, que va, si uno se va en eso, en un barquito, alcanza a recorrer bastante y llega a la otra ciudad que queda a 1 hora en tren. También lo chévere de ese muelle es que ese muelle, tú pasas el muelle y pues tiene una carretera y por ahí sigues y sigues caminando y como a unas 2, 3 horas caminando llegas a Alemania porque Polonia queda en la frontera entre Alemania y Polonia, entonces es demasiado turístico. Dicen que muchos van, los que pueden, van de
de ahí de Polonia a Alemania. Muchos que viven en Gryfino lo que hacen es que viven en Gryfino y trabajan en Alemania por la cercanía. Eh, También, pues nosotros en ese momento nos sentamos a mirar el agua, a tomar fotos, como que uno en ese momento no se cree lo que está viviendo, porque pues llevábamos pocos días y pues ya conocer el lugar donde tú vas a vivir, tú dices, uff, chévere vivir aquí porque es mucho más tranquilo, entonces tú ya empiezas a imaginar que tu vida va a ser más tranquila, menos caótica, la seguridad, como que todo eso te hace respirar y decir, wow, es un cambio bastante duro, pero al mismo tiempo bastante gratificante porque pasas como, pues no una mejor vida, pero sí como algo más tranquilo. Ya tu vida no va a ser tan caótica como la que vivías en Colombia. Para nosotros fue genial. Luego de ahí ese día nos fuimos a caminar y conocimos también la estación de policía. También vimos otros lugares bonitos, vimos la iglesia como del pueblo, la iglesia central, que queda literal muy cerca al Lidl, donde ya conocíamos. También pues nos pusimos a caminar literal todo el pueblo y luego ya después nos fuimos para la casa. Cuando regresamos a la casa esa tarde hice algo que llevaba todo el día queriendo hacer. Llamé a mi papá, le conté cómo era Gryfino, lo tranquilo que era, lo bonito que eran sus calles y lo feliz que me sentía allí. Él me escuchó con mucha atención y al final me dijo, hija, disfrútalo mucho, aprovecha esa oportunidad porque no a todo el mundo la vida le regala algo así. En ese momento simplemente le dije que sí, pero con el paso del tiempo entendí que tenía toda la razón. Gryfino no era solo mi primer pueblo que conocía en Europa, fue el lugar donde empecé una nueva vida, donde aprendí a adaptarme, donde conocí personas increíbles, donde lloré, reí, trabajé y viajé y crecí como persona. Y aunque después conocí ciudades mucho más grandes y famosas, siempre voy a decir que el pueblo que más me marcó mi vida fue el pequeño rincón de Polonia, porque hay lugares que visitas y hay lugares que, sin darte cuenta, terminan convirtiéndose en un pedacito de tu hogar. Nos vemos en el próximo capítulo de Historias sin Mao.